Lunes, 9 de septiembre de 2013. Asunto inédito. 20 en el ciclo alternativo, 13 en el ciclo biológico, 4 horas 44 minutos. Al contacto con la fructoquinasa. El resultado en el libro de Albers es fructosa 1,6 bifosfato. Y al contacto con la aldolasa, por un lado, ya comprobamos que un gliceraldehído 3-fosfato sigue su curso. Pero la hidroxiacetona fosfato se isomeriza al contacto con la triosa fosfato isomerasa. Y de esta enzima, especialmente me interesa que digan en la enciclopedia popular que el residuo de glutamato 165 está desprotonado y por lo tanto cargado negativamente, con lo cual contribuye a atraer al protón del carbono 2 del gliceraldehído 3-fosfato. Así que las isomerasas lo que hacen es catalizar la redistribución de enlaces dentro de la misma molécula. Y estaba leyendo acerca de las objeciones de Weinberg, o que tiene que hacerle a la biología, y principalmente creí comprender que el asunto, conceptualmente objetable en concreto, es el de la evolución, es decir, fíjese usted en los dinosaurios. No todo en la vida como la conocemos ha sido evolución. Tiene que venir el meteorito y la clase de vida que tienta el poder simple de Fenestra. Pero yo acerca de esto inmediatamente solo podría contestarle a Weinberg de un modo. La contingencia es la constante de la evolución. ¿Y qué es contingencia? Porque lo más gracioso es que luego habitualmente tendré que cerciorarme y comprobaré que contingente es el modo de ser de todo lo que no es necesario ni imposible. Y entonces estaré esencialmente de acuerdo conmigo, porque además a principios de la semana pasada voy a realizar un intercambio de mensajes con un amigo del casero, un minero de la playa nudista, al que le voy a llegar a decir que el carbón no es el carbono de nuestro DNA, porque él insiste en que uno es como quiere y no como la vida le hace ser. Porque no cree que como yo soy es una cosa que vaya en los genes, en palabras suyas, sino como uno se hace a sí mismo. Que yo en ese momento también informo de que la creencia ni es el saber ni es el pensar. Que entonces es cuando él lo que dice es que vivimos en la contingencia absoluta. Yo le tengo que decir que probablemente él sí. Porque si esa es su percepción, yo ahí nada le tengo que discutir, porque él sabrá. Pero también le aclaro que yo no, porque yo, si en algo absoluto vivo, porque yo si en algo absoluto vivo es en la absoluta necesidad y en la absoluta imposibilidad. Pero se trata aquí, pudiera ser del debate de lo que se ha definido como dicto por la palabra y res por la cosa. Que esta también es nuestra consideración, querido profesor, porque yo vengo dándole vueltas al hecho de que estoy utilizando unos conceptos que por un lado prefiero dejar en el aire, como son los de mis secuencias, que después de aquello, de la desviación de la mina de Ulla de Solvay, tendré que detenerme para dejar paso a una especie de carrera de tractores y luego, al mirar hacia atrás, veré que me sigue un perro
que debe pertenecer a alguno de esos hombres que tan amablemente me han saludado y al que escoltaba el quad de un muchacho, que el perro afortunadamente tendrá esta misma tendencia mía a hacerse el loco porque anda detrás de mí, pero como que no quiere la cosa, hablándome sin palabras con su actitud. Que yo tampoco sé quién eres tú, parece que me dice, y que no tiene la maldita intención de ir a averiguarlo. Que, sin embargo, no sucederá esto con el muchacho del quad, que me sigue por el camino del monte y me hace detenerme para saber cómo es el camino, porque a él le gustaría echarse a andar algún día, pero ni está de andar, piensa, ni sabe si podría andar solo, como a mí me ve. Que yo le animo mucho, pero también le animo no solo a que salga de casa y lo ande, sino a que conozca el camino francés y lo realice desde Francia, porque andando solo por esta Asturias, dudosamente, le será posible comprender lo que pueda llegar a ser uno cosmopolita, que es la noción primera que te comparte el camino cuando la primera noche lo alcanzas y tienes que dormir entre otros 100 que son de todo el mundo, que así, despidiéndome de él, que me dirá que seguro que si me hace caso se echa una novia rusa, que debe ser el temor que tenga su madre. Es como cruzo la carretera y emprendo el tramo que me separa de la casa El Calero en Vega de Poja, donde ya sabes que pernoctaré y estrecharé lazos de amistad con su hospitalaria. Y durante un precioso trecho, el verde exuberante de la vegetación me acompaña hasta la ermita de la Bienvenida, que subjetual, objetivante, y que es lo que después de todo habrá que plantearse definir. Así que lo que voy a adelantarte es que ayer, emprendiendo 2 caminos distintos en busca de una orientación para lograrlo por uno y por otro, alcanzaba el mismo punto de encuentro, que era el de la intersubjetividad. Y si me dirijo primero a los vocablos primeros, a los que más pronto enfocaba con claridad, que son lo objetual y lo subjetual, daré con Hegel de nuevo y con su fenomenología del espíritu, aunque en esta ocasión digerida por Rubén Dri, que es filósofo y que es teólogo e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de Buenos Aires. Y luego daré con Marité Colovini, que me reconciliaba con el psicoanálisis, con el que Otto Kemper me reconcilió. Y que como evidentemente es argentina, es probable que después de todo, esos caminos que yo creía distintos, tenga que plantearme que sean hasta el mismo camino, pero que disertará sobre las funciones de lo objetivante en el lenguaje y lo objetual. Y no solo en términos de Freud y Lacan, sino de Foucault, y la fenomenología de la enfermedad, y Borges, al que cita, y cito en lo siguiente, porque sé que a ti te gusta en especial: el pasado es arcilla que el presente labra a su antojo, interminablemente. Entonces, ¿qué quería saber el minero amigo del que fue mi marido? Y yo digo hoy que no lo es. Quería saber si es que soy rara. Y con eso me tienen todos ellos un poco harta, con la función subjetivante de su lenguaje, y porque puede decirse que todos ellos como grupo piensan casi exactamente lo mismo y del mismo modo. Entonces, yo lo que les digo, por lo menos a Valentín, es que yo no soy rara a secas. Yo soy espectacularmente rara hasta de matrícula de honor, porque para el casero lo de ser raro podrá ser una peste, que los demás te tachen de raro y te digan: oh, creíamos que eres raro, porque el casero no es esquizoide, o no del todo, o al menos no como yo lo soy, puramente esquizoide, pero tampoco es social, entre comillas fenomenológicas, como ellos. Y de vez en cuando le gusta acercarse, pero también le gusta mantenerse en su sitio. Y eso ellos no lo entienden,
y entonces le hacen ver que su comportamiento les parece raro y con eso a él le hacen daño, que es lo que a mí me tiene harta, el que siempre me estén llegando noticias de esa polémica absurda. Así que por lo menos quería que Valentín supiera que yo soy malditamente poeta como tú y el maldito Baudelaire, y lo raro es lo que me parece más bello. Y lo definimos ahora el Verstand, el pensamiento formal, y lo diferenciamos del Vernunft, el entendimiento, lo objetual de lo subjetual, y lo hacemos de forma objetivante, de forma en que experiencia, análisis y enseñanza sean la misma cosa, un lenguaje científico que no deja lugar a dudas como un difundir molecular, con sus movimientos de traslación, vibración y rotación sobre su propio eje de las cosas, que no se pueden nombrar a sí mismas. O bien definimos el cuerpo negro del problema de Planck. Y esto último me resulta más sencillo, es decir, un cuerpo negro es aquel que no refleja radiación, que absorbe toda la radiación que recibe. Y como vimos, un objeto ideal porque el espectro de radiación térmica, y cuando radiación térmica es el hecho de que todo cuerpo, por estar a una cierta temperatura, emita una energía electromagnética y que se genera por el movimiento acelerado que sufren sus partículas cargadas, las que constituyen el cuerpo, porque el espectro de radiación termina. Porque el espectro de radiación se determina y depende en general de la composición del cuerpo. Y cuando el cuerpo se encuentra en equilibrio térmico, la radiación que emite por unidad de tiempo es igual a la que absorbe. Pero en esa serie de cuerpos que son los denominados cuerpos negros, el espectro de radiación es universal cuando están en equilibrio. Y el ideal, como lo expresará el profesor Goldstein, es que no solo se conserva la energía, sino que se conserva también la entropía, que especialmente que antes nos dirá que en un mundo de constantes restricciones hay una magnitud de la que quedan existencias en abundancia, y que es la entropía. Te deseo un buen día, querido profesor, y solo decir que si algo me asusta, que si algo me gusta especialmente de estar pensando esa andadura desde Sagún a León ahora, es que ya las esferas, entre comillas, fenomenológicas, únicamente estarán esperando por mí como lugares, pero no como conocimiento. Y en el Vernunft, el saber no es la actividad que maneja el contenido como algo extraño, sino que se encuentra en el ámbito de la autoconciencia, lo que rompe el ámbito de lo puramente objetual y lo trasciende a lo subjetual. Y aquí manifiesta el profesor Tree la reflexión de que no versa sobre algo que está enfrente del sujeto y que viene a ser el verdadero objeto de conocimiento, sino sobre sí mismo. Pero siempre será necesario tener en cuenta que no se trata de autoconciencia individual, porque el yo es nosotros, ¿o no? Y sí, la respuesta fue que sí, que yo siempre es nosotros. Y había además hoy una nota anterior de la tarde de ayer que me gustaría que Leo la contemplara, y dice: a las 19:36. Voy a tardar un tiempo en llegar y por eso te lo voy a contar hoy. Edité una fotografía del bar del Alto de la Arraigada, la del sábado cuando me bajaba del autobús, pero principalmente porque sabía que tenía otra que deseaba preservar por la sensación que me produjo.
3 tipos montados a caballo justo ahí, cuando no me atreví a subir por el cortafuegos, que eso en principio no estaba pensado para ir a tener esfera entre comillas fenomenológicas. La del sábado de la semana pasada ya sabía que la había tomado un 31 de agosto, pero me quedé un poco perpleja cuando me hice consciente de que la de los caballos la había tomado un 31 de agosto del año pasado. Que no solo fue eso, pero bueno, lo otro es más lógico, porque que me baje del autobús y el hombre que me dijo lo del mercado de los Esturcones me salude, que eso fue lo que sucedió el mismo día en que voy a conocer a Leo, me parece más normal. Si como vive ahí, pero mañana, entre comillas fenomenológicas, escribo para situar una esfera en ese punto, que coincidirá con un lugar que hay antes de llegar a Mansilla de las Mulas, que sé cuál es. El bar de Zenin en Reliegos, donde sonaba Love Me Tender de Elvis, Love Me Tender de Elvis. Love me tender, love me, love me, love me dulce. Que eso decide que me incline por la vía Trajana y que me detenga pronto tras aún a menos de 15 kilómetros en Calzadilla de los Hermanillos. ¿Tú crees que habrá lobos en noviembre en el páramo leonés? Es imposible que eso lo sepas. Pero ese camino del bar de Sanín tiene mucho que ver con el camino que te conduce al parque eólico. Ahora son las 6:27. Hoy tardísimo. Un exceso, de todos los modos. Y cuando hacía llegar ese correo eran las 6:06 del amanecer, siempre del amanecer, Valentín.